¿Qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que a veces se siente uno un poco abrumado con tantas versiones diferentes de la Biblia. Sí, claro. Es como si uno tratara de comprender un árbol genealógico enorme, ¿verdad? Claro. Con tantas ramas y nombres. ¿Qué? Bueno, nuestra meta en esta inmersión profunda es precisamente esa: ayudarte a navegar este tema tan importante y darte un poco de claridad y Sin duda, seguridad también. por supuesto. Vamos a explorar la historia detrás de una traducción de la Biblia que ha tenido una gran influencia a lo largo de los siglos. Ajá. La Biblia del Rey Jacobo, también conocida como la CAFOE por sus siglas en inglés. Correcto. Queremos entender cómo se relaciona con los manuscritos griegos más antiguos. Sí. Es como si estuviéramos rastreando las raíces de un árbol genealógico para comprender su forma actual. Exactamente. Para eso necesitamos viajar en el tiempo hasta principios del siglo XVI y conocer el trabajo de un erudito llamado Desiderios Erasmus. Ah, Erasmus, ¿qué? que preparó una edición del Nuevo Testamento en griego. Y en ese entonces la imprenta ya llevaba un tiempo funcionando, Sí. pero todavía no había un Nuevo Testamento impreso. Mm, Imagínate eso. sí, claro. Había una especie de carrera, ¿verdad? Sí, Varios grupos querían ser los primeros en publicar el Nuevo Testamento, correcto. y Erasmus estaba en esa competencia, Sí, en Basilea, Suiza. trabajando en Basilea. Exactamente. Interesante. Sí. Y lo que quizás no se menciona mucho es que este trabajo lo hizo con bastante prisa. Sí. Consultó solo 8 manuscritos griegos. Eh, Y de esos 8, se apoyó principalmente en solo 3 para hacer su traducción. correcto. Increíble, ¿no? Sí. Su primera edición se publicó en 1516. Ajá. Este texto se convirtió en la base de la Reforma Protestante. Sí. Fue la traducción que usó Martín Lutero para su obra. Exactamente. Un texto fundamental sin duda. Un texto fundamental, sin duda alguna. Sin embargo, para que entendamos bien este punto, este mismo texto, esta base creada con tanta prisa Sí. y con recursos limitados, fue considerada más adelante por otro erudito como el texto publicado con más errores que jamás había visto, Qué interesante, ¿verdad? debido a la cantidad de imprecisiones que contenía. Sí. ¿Verdad que esto nos hace reflexionar un poco? Muchísimo, sí. Bueno, vamos a analizar esto con más detalle. Me parece muy bien. Hay un punto específico en el que quiero profundizar. A ver. Es un pasaje que seguramente te ha generado alguna pregunta si has tenido la oportunidad de comparar diferentes traducciones de la Biblia. Sí. Estoy hablando de unos 5.7. Ajá. 1 Juan 5.7. Una frase que dice algo así como: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Correcto. Tal vez te has dado cuenta de que algunas traducciones modernas no incluyen esa frase. Sí. La razón es que en las primeras ediciones del texto griego de Erasmo, esta afirmación no estaba presente. Ajá. Él no encontró evidencia que la respaldara en los manuscritos griegos que consultó. Correcto. Y aquí es donde la historia se pone interesante, ¿no? A ver, cuéntame. Resulta que en 1520, un escriba llamado Roy, Right. sí, quien estaba trabajando en Inglaterra, Ajá. preparó una copia completa del Nuevo Testamento griego Sí. y tomó esa frase, esa misma que mencionamos, Ajá. de un manuscrito en latín, Ah. y la agregó a 1 Juan 5.7 en su texto griego. Ujú. Cuando Erasmo se enteró de esto, Ajá. se encontró bajo una presión considerable, Sí. especialmente por parte de la Iglesia Católica Romana, Ah, porque él mismo era un sacerdote católico. por supuesto. Entonces, imagínate la situación. Sí. Se esperaba que él incluyera esta fórmula, Mm. y al final Erasmo cedió a esa presión. Ajá. La incluyó en sus ediciones posteriores. Sí. La tercera, la cuarta y la quinta. Correcto. Y son precisamente esas ediciones las que terminaron influyendo en la traducción de la Biblia del Rey Jacobo. Exacto. Ahora bien, la evidencia de los manuscritos nos da una perspectiva bastante clara sobre este tema. Sí. Hasta el día de hoy, solo se han encontrado 9 manuscritos que contienen esa frase, Ya sea en el texto principal o en el margen, Sí. y ninguno de estos manuscritos es anterior al siglo XVIII. Mm. El manuscrito más antiguo que incluye la frase directamente en el texto data del siglo IV. Entonces, para que quede bien claro, Ujú. ningún estudioso serio en la actualidad considera que ese versículo fuera parte del Nuevo Testamento griego original. Claro. Es una edición posterior. Interesante.
Por eso que cuando las traducciones modernas no incluyen esa frase, Ajá. no están eliminando ninguna enseñanza fundamental de la fe cristiana, No, simplemente se están basando en la evidencia textual más antigua y confiable. correcto. Es importante recordar que las primeras comunidades cristianas desarrollaron su comprensión teológica sin tener este versículo específico. Exactamente. Sencillamente, estos versículos no son originales. Así. Esto nos lleva a otro término que es importante comprender, A ver. el textus receptus o pier, Sí. que es exactamente. Bueno, el textus receptus es esencialmente el texto griego de Erasmo. Aunque pasó por algunas revisiones posteriores hechas por otros editores. Entiendo. En 1633, una edición publicada por la familia Elsevier usó la frase textus receptus como una especie de lema de marketing, Ajá, queriendo decir el texto recibido por todos. interesante. De ahí que a veces se usen los términos texto recibido y terra de manera indistinta. Sabe que son lo mismo. Exactamente, son lo mismo. Pero el doctor Wallace Ajá. y otros eruditos hacen una distinción muy importante Bien. entre este textus receptus, Ajá. que es una edición impresa Sí. con ciertas características debido a la limitada cantidad de manuscritos que usó Erasmo Correcto. y lo que él llama el texto mayoritario. Exactamente. ¿Puedes explicar un poco más esa Centro, mucho gusto. ¿Qué distingue el texto recibido del texto mayoritario? Bueno, el texto mayoritario se refiere al texto que se encuentra en la gran mayoría. Ajá. Aproximadamente entre el 80 y el 90% de los más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día. Este texto es conocido también como el texto bizantino. Ajá. Entonces, mientras que el Textus Receptus es una edición impresa temprana, influenciada por un pequeño grupo de manuscritos. Entiendo. El texto mayoritario es una representación mucho más amplia de lo que encontramos a través de la vasta mayoría de los manuscritos griegos que han sobrevivido a lo largo de los siglos. O sea, una diferencia enorme. Buena diferencia enorme, sí. Entonces, si Erasmo solo tenía 8 manuscritos a su disposición, Sí, es probable que esos manuscritos fueran representativos de lo que hoy conocemos como el texto mayoritario. uno podría asumir eso, dada la predominancia del texto bizantino entre los manuscritos que poseemos. Sí. Sin embargo, un dato interesante es que uno de los manuscritos que Erasmo utilizó difería significativamente del texto mayoritario. En serio. Sí, en casi 2.000 lugares. Increíble. Ah, Una gran diferencia. Una diferencia enorme, sí. Entonces, incluso entre los pocos manuscritos que Erasmo consultó, había una variación considerable. Exactamente. Y otro dato interesante es que una edición impresa del texto mayoritario no apareció sino hasta la década de 1980. Sí. O sea que, a pesar de estar presente en la mayoría de los manuscritos, Ajá. no fue la base principal para la comprensión popular del texto griego durante siglos. Correcto. El textus receptus fue el que dominó durante mucho tiempo. Exactamente. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué las traducciones modernas se basan principalmente en lo que se conoce como el tipo textual alejandrino? Ajá. Si la mayoría de los manuscritos corresponden al texto mayoritario, Sí. ¿por qué este cambio de enfoque? Bueno, la razón principal radica en la cantidad de evidencia manuscrita que tenemos disponible en la actualidad. Como ya mencionamos, contamos con más de 5.800 manuscritos griegos Sí. y entre 15.000 y 20.000 en otros idiomas antiguos. Una diferencia enorme comparada con los pocos manuscritos de Erasmo. Una diferencia abismal. Pero aún más significativo es que los manuscritos más antiguos del tipo textual alejandrino datan del siglo II después de Cristo. Casi 1.000 años antes que los manuscritos más antiguos que se utilizaron para la traducción de la Biblia del rey Jacobo. Increíble. O sea que las traducciones modernas se basan en evidencia mucho más antigua y mucho más abundante, lo que nos acerca de manera más fiel al texto original. Al texto original escrito por los apóstoles y sus seguidores. Exactamente. Esto es fundamental para entender la confiabilidad de las Biblias que leemos hoy. Sin duda. Ahora, pongámonos en el lugar de padres que aconsejan a un hijo ¿Sí? que tiene preguntas sobre la Biblia Ajá. o incluso convicciones muy fuertes sobre una traducción específica. ¿Cómo Ajá. podemos abordar estas diferencias con personas que creen firmemente en la exclusividad de la KJV? Esa es una pregunta muy importante. Sí. Y como bien dices, hay que abordarlo con mucha paciencia y amor, como si estuviéramos guiando a nuestros propios hijos. Lo primero, siempre debe ser la caridad y la comprensión. Hay que acercarse a estas discusiones con respeto por las creencias del otro. Sin juzgar ni menospreciar su punto de vista. Exactamente. Exacto. Podemos compartir la evidencia histórica sobre cómo se creó la KJV
¿Y cuáles fueron los textos griegos que se utilizaron como base? Sí. Presentar los hechos de manera clara y tranquila puede invitar a la reflexión. Claro que sí. Es importante recordar que incluso los propios traductores de la King James, en su prefacio original, Sí. reconocieron que su traducción no era la última palabra sobre la palabra de Dios. Interesante. Ellos mismos vieron su trabajo como un esfuerzo valioso, pero no definitivo, Claro. y esperaban que otros continuaran mejorándolo. Ya, Sí. es algo que a veces no se tiene en cuenta. Correcto. Bueno. También es importante señalar con gentileza que la idea de que se necesita una traducción específica para tener una relación genuina con Dios, Claro. para alcanzar la salvación, Ya. no tiene una base sólida en las Escrituras. No, para nada. La Biblia es una guía infalible que nos señala a Cristo. Exactamente. Pero es Cristo quien murió y resucitó para nuestra salvación. Sí. Un libro en particular. Correcto. Las Sagradas Escrituras son la palabra inspirada de Dios, Sí, Señor. digna de toda confianza, Por supuesto. completamente verdadera, Amén. y nos dirige a Jesús, Sí, sí. en el centro de nuestra fe. Así es. Entonces, para resumir un poco, Sí. comprender la historia de cómo llegó a nosotros el texto bíblico Ajá. nos permite apreciar aún más la increíble confiabilidad de las Sagradas Escrituras. Por supuesto. Incluso con las variaciones que los estudiosos han identificado a lo largo del tiempo, Correcto. la existencia de tantos manuscritos antiguos, Sí. especialmente los más tempranos, Ajá. en realidad fortalece nuestra certeza de que las traducciones actuales nos acercan de manera muy fiel a las palabras originales. Exacto, la abundancia de manuscritos más antiguos. Y la dedicación de incontables eruditos a lo largo de los siglos Ajá. confirman la fidelidad con la que la palabra de Dios ha sido preservada Sí. y transmitida hasta nuestros días. Te animamos a que continúes tu propio camino de exploración y estudio de las Escrituras con esta nueva perspectiva. Por supuesto. Y no te pierdas la siguiente entrega de esta serie, Ah, la quinta de 6 partes, wow. donde vamos a profundizar aún más en la certeza que podemos tener en la Biblia. Me parece excelente. Y para terminar esta conversación, Sí. te dejo con esta reflexión. A ver. Así como conocer la historia detrás de un valioso tesoro familiar Ajá. enriquece nuestro aprecio por él, comprender la historia del texto bíblico Claro. puede profundizar nuestra fe Claro. y fortalecer nuestra confianza en la palabra de Dios. Sin duda alguna. Hasta nuestra próxima inmersión profunda. Hasta la próxima.